Entonces, estuvimos viendo la última clase, las características del género apocalíptico. ¿Cuáles son las características de este género apocalíptico? Una de ellas es que el género apocalíptico está interesado en el juicio, en la salvación venidero. ¿Cuál es la otra característica de este género apocalíptico? ¿Qué son obras de este género apocalíptico? ¿Obras literarias? Son obras literarias, muy bien, perfecto, tiene una estructura literaria. ¿Y cómo se presenta, en qué forma se presenta el contenido de los apocalipsis? En forma de visiones, sueños e idiomas crípticos. Perfecto, un idioma críptico, un idioma oculto, que hay que descifrarlo. Y también sus imágenes, ¿cómo son del género apocalíptico? Son extraordinarias. Fantásticas. Son fantásticas, muy bien, imágenes fantásticas y muy estilizados. Esas son las características del género apocalíptico. ¿Y cuáles son los géneros literarios que encontramos en el libro ahora? No el género, sino en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. El hermano Christopher tiene apagado el micrófono. Era epistolar, si no me equivoco. Muy bien, ¿no? Epistolar, ese es un género, epistolar. No era el único género, el otro género también era Profético. Era profético, muy bien. Y también el otro género que es obvio. Apocalíptico. Apocalíptico, muy bien. Tiene 3 géneros entonces, el último libro de la escritura. Apocalíptico, profético y epistolar. ¿Y cuáles son los principios exegéticos para aplicar al libro de Apocalipsis? ¿Qué es lo primero que se debe buscar? Buscar el propósito general del autor. Eso es, buscar el propósito general del autor, la intención por la cual fue escrita, y tener la mente también abierta a las posibilidades de que haya significados secundarios en la obra. Tener cuidado también de no usar demasiado el concepto de la analogía de la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia se interpreta a sí mismo un pasaje o algunas palabras que son utilizadas en esta sección, en otra puede tener otro significado. Eso se refiere a no abusar de la analogía de la Sagrada Escritura. Es decir, este principio de la Escritura se interpreta a sí misma. Por ejemplo, no tratar de dar un relato cronológico detallado también acerca del futuro, el otro principio para interpretar el libro de Apocalipsis. ¿Cómo se llama aquella escuela de interpretación de Apocalipsis que señala que lo que menciona el libro ya ocurrió en el pasado? El preterista. Muy bien, la escuela preterista. ¿Cómo se llama aquella escuela que señala que el libro de Apocalipsis describe todo lo que va a acontecer entre la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo? Y presenta las distintas etapas de la iglesia a través del tiempo. La historicista. Historicista, perfecto. ¿Cómo se llama aquella escuela que señala que desde el capítulo 4 en adelante el libro de Apocalipsis describe los acontecimientos inmediatamente antes del fin? ¿Cómo se llama aquella escuela que describe el libro de Apocalipsis desde el capítulo 4 en adelante? Menciona todo lo que va a ocurrir. La futurista. La futurista, perfecto. Y la otra, la escuela idealista, no es algo que va a ocurrir, que ocurrió, ni que va a ocurrir, o que está ocurriendo a través de la historia, sino que simplemente se puede aplicar a cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier situación. Esa es la escuela idealista. Muy bien, eso fue lo que estuvimos viendo en la última clase, y en esta oportunidad ya hemos finalizado con los géneros literarios de la Biblia. ¿Qué tipo de género literario estuvimos viendo? Nuestro Jaime mencione un género literario que estuvimos analizando en las clases anteriores. Paso, paso. Hermano Christopher. Lo voy a salir un ratito, hermano. Muy bien. Hermano Pablo. Perfecto. Voy a salir un ratito, voy a cambiarme, voy a pantalla al computador. Ok. Hermano Christopher. Los evangelios.
Perfecto, son géneros biográficos los evangelios. Muy bien, hermano Robinson, otro tipo de género literario que estuvimos trabajando. Los salmos. Perfecto, salmos poéticos entonces, o sapiensal o poético. Muy bien, género poético. Hermano Luis Núñez, ¿qué otro género literario estuvimos observando, estudiando en las clases anteriores? Hermano Vicente Baeza, ¿qué otro género literario estuvimos viendo? Legislativo. El género legislativo, perfecto. Hermano Ezequiel, ¿qué otro género literario estuvimos observando en las clases anteriores? El apocalíptico. Género apocalíptico también, hermana Ruth. ¿Otro género literario que estuvimos viendo? Un paso, profe. Hermano Mitchell. ¿Me parece? ¿Epistolar? Muy Dijeron- bien. El género epistolar. Hermano Mitchell, digo. No me acuerdo. Ya, hermano, género epistolar entonces. Hermano Sí. Adán, ¿qué otro género estuvimos viendo? No me acuerdo, hermano. Estoy buscando, no me acuerdo. Hermano Danay. Profético. Muy bien, profético. Parece que esos son todos, ¿cierto? Legislativo, el biográfico, el poético, apocalíptico, epistolar, profético. Esos son algunos, el narrativo. Muy bien, todos esos son los géneros literarios que estuvimos viendo entonces en las clases anteriores. Por lo tanto, ya ustedes tienen una visión general, panorámica, de cuáles son los distintos géneros utilizados en las Sagradas Escrituras para poder abordar el texto bíblico, para hacer una lectura. Muy bien. Entonces era muy importante que se comprendiera que en la Biblia hay muchos géneros literarios. Y la exégesis demanda respetar esos géneros literarios e interpretar de acuerdo a esos géneros y realizar el procedimiento conforme a aquellos géneros literarios de la Sagrada Escritura. No se interpreta el género legislativo como se interpreta el género profético, ni el género epistolar se interpreta de acuerdo al género apocalíptico, por ejemplo. Cada uno demanda un procedimiento diferente y hay una metodología diferente que se debe emplear para realizar estos tipos de exégesis. En la última clase, en la clase 12, estuvimos haciendo un trabajo práctico de los primeros pasos que se deben dar para realizar una exégesis. La primera es el análisis estructural del libro, que era hacer el bosquejo, y nosotros mismos debemos realizar el bosquejo, sin depender de ayuda externa. Luego determinar el autor, los destinatarios y la ocasión. Espero que hayan avanzado en aquello, hermanos, para que no se atrasen mucho al momento de entregar la exégesis, porque tienen 2 semanas para entregarla. Se avanza un 70%, un 30% del trabajo final, con esas primeras partes de la estructura, el autor, la ocasión y también los destinatarios. Espero que hayan avanzado. Los hermanos que han avanzado en su exégesis, me lo pueden ir enviando para yo evaluar, corregir, hacer algunas observaciones si las hubiera, para que avancen, pero ya eso debería estar avanzado para no estar muy estresado y saturado en las últimas clases. Perfecto, hermano. Entonces vamos a compartir inmediatamente con la clase que tenemos que ver hoy día. No me agarró nada el computador. Ojo. Cualquier Está en pregunta, proceso. mis hermanos, que tengan entonces, lo pueden ir planteando a medida que nosotros vamos avanzando en esta clase. Muy bien. Este punto trata con el significado de las palabras individuales. Las palabras en la Biblia. No siempre, las palabras, no solamente la Biblia, sino que este es un fenómeno universal, las palabras no siempre
se traducen fácilmente de un idioma a otro idioma. Es complejo la traducción de un idioma a otro idioma. Porque una palabra tiene varias acepciones, tiene varios significados, y el contexto le da el significado y el sentido de esa palabra. También los idiomas no tienen las palabras en cada uno de los idiomas, en otros no tiene su equivalente. Lo que se traduce es el sentido, lo que se quiso decir, pero la palabra equivalente no lo tiene. En griego, por ejemplo, cuando se quiere describir a una persona que es cristiana, pero que sin embargo actúa conforme a un incrédulo, siendo cristiana actúa como un incrédulo, el vocablo que se va a emplear castellano para traducir aquello va a ser carnal. Pero en griego, el término que va a ser utilizado es sarkinos. Pero sarkinos no es una persona carnal, como se entiende de un incrédulo, que está sujeto totalmente dominado por la naturaleza pecaminosa, que alude a la carne. Una persona que es carnal, dominada totalmente por la carne y es un incrédulo, el vocablo que va a ser utilizado en griego va a ser sarkikos. Es un incrédulo, pero para referirse a un cristiano es sarkinos. Y ambos se traducen como carnal en la Biblia. Pero no hay ninguna palabra en castellano. No existe una palabra en castellano para definir esa palabra sarkinos. No existe. Porque no existe palabras de un idioma a otro que sean sus equivalentes. Otra palabra, por ejemplo, nidol, en Mapudungun, nidol. ¿Cómo se traduce al castellano el término nidol? Porque es utilizado para referirse a Dios, se utiliza tañidol, por ejemplo, mi Dios, también nidol, o tu Dios. Pero también se utiliza el vocablo nidol para referirse al pastor. El pastor también, el vocablo que se va a utilizar es nidol. Lemoria piafi mitamin nidol, cuando se pide que le envíe saludo al pastor. Entonces esa palabra se utiliza para referirse tanto a Dios como al pastor. Pero ¿qué palabra en Mapudungun, por ejemplo, se utiliza para referirse a pastor? No existe. No lo hay. Ese es un problema y un fenómeno que es frecuente en todos los idiomas. No hay su equivalente exacto en los otros idiomas. Los musulmanes dicen que el Corán no se debe traducir, porque el traducir es traicionar. Se va a violar el sentido del original cuando se produzca la traducción. Por eso que ellos no traducen el Corán a los otros idiomas. Se debe leer en el árabe. Por ejemplo, acá la palabra en hebreo lep, en hebreo tiene muchas acepciones, muchos significados. Dice corazón, mente o en medio de. El término lep en hebreo puede referirse a un órgano del cuerpo, es decir, al corazón, de manera literal, el órgano que bombea sangre a través de todo el cuerpo. Es el vocablo lep, traducido al castellano como corazón también. Pero puede referirse al fuero interior, en medio de algo, al interior, en medio de algo, a lo profundo del mar, pero en el corazón del mar es lo que está diciendo eso. Al interior de algo, acá en el mar. También puede referirse al fuero interno en contraste con el fuero interno, la intención de una persona.
Pero también el vocablo lep puede referirse a la persona, a su personalidad, a la característica de la personalidad de esta persona. Cómo es en su carácter y en su personalidad. El vocablo que va a ser utilizado es lep, siempre lep. Pero también el término lep puede connotar la fuente de la inclinación o también la voluntad. No solamente se refiere a la personalidad, al foro interno, sino también a la voluntad. El ejercicio de la voluntad. También el vocablo o el término lep puede hacer referencia a las emociones del ser humano. O en otros casos se refiere a la mente, a la inteligencia, a los pensamientos. También se utiliza el vocablo lep. O también el término lep puede referirse al centro de la conciencia y el carácter moral. Por lo tanto, el término lep, corazón en hebreo, tiene muchos significados. Y la forma de determinar el significado y qué quiso decir el autor cuando lo dejó registrado, la única manera de saberlo es el contexto en el cual se encuentra. Esa es la forma de identificarlo, el contexto en el cual se dijo. Por eso el contexto es muy importante. Algunos lingüistas o los lingüistas dicen que las palabras por sí mismas no tienen significado, sino que éstas tienen significado en la frase. Y la frase no tiene significado sino en la oración. Y la oración no tiene significado sino en los párrafos. Y los párrafos no tienen significado sino en un texto. En un contexto general. Las palabras entonces tienen solo significado en su contexto general. En sus oraciones y en los párrafos. Por eso es muy importante leer todo el pasaje, el contexto, para determinar el significado de una palabra. Porque una palabra en un texto, en un párrafo, puede significar algo totalmente diferente en otra sección de ese mismo libro, en otro párrafo. Por eso se debe estudiar el texto. A eso se refiere el significado individual de las palabras. Las palabras entonces tienen mucho significado y la única manera de determinarlo, de saber, es estudiando el contexto en el cual se dijo. Ejemplo de la necesidad de conocer la etimología de las palabras. ¿A qué se refiere cuando hablamos de etimología, hermanos? Cuando aludimos, hacemos referencia a este término, la etimología. ¿Qué queremos indicar con esto? La raíz. La raíz de la palabra, muy bien. A eso se refiere la etimología, la raíz de la palabra, cómo fue utilizada por vez primera. Las palabras surgen por necesidades de comunicar y hacer referencia a un hecho concreto, a un objeto. Se inventan cada día, las palabras son dinámicas. Y el estudio, y cada vez están surgiendo nuevas palabras. Y esas van a ser siendo agregados en el castellano. Y se legitiman por el uso que se le da en la vida cotidiana. Por eso es importante estudiar la etimología de las palabras. Pero no hay que dejarse engañar. No hay que ser ingenuo al realizar el procedimiento del estudio de la etimología de las palabras. Porque después vamos a ver que originalmente una palabra pudo haber tenido un significado, pero en otra época de la historia tiene otro significado. Eso tiene que ver con la evolución diacrónica de las palabras. Por eso que no es absoluto esta idea de la etimología de las palabras, porque van variando a medida que va transcurriendo el tiempo. La etimología de la palabra es importante para saber qué significó originalmente cuando fue utilizada. Es importante la etimología de las palabras. ¿Qué significó originalmente cuando ésta fue utilizada? ¿Qué sentido le dio el autor sagrado cuando lo utilizó por primera vez? Por ejemplo, Romanos capítulo 10, verso 9. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Bueno, nos quedamos con esa parte. Eso es lo que queremos trabajar.
si confesares con tu boca, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Me acuerdo en una oportunidad cuando estaba haciendo evangelismo y discipulado, estaba trabajando con un material muy importante, se llamaban verdades fundamentales. Era un material de Lima al encuentro con Dios, se distribuyó en todo Chile, en toda América Latina, y en Temuco llegó ese material, lo compré y lo utilicé para ser discipulado. Verdades fundamentales se llamaba. Y en una oportunidad estaba haciendo discipulado, eran católicos la familia, cuando llegamos al pasaje bíblico, si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor, ellos entendieron que debemos confesarte a ti, me dijeron, nuestros pecados como le confesamos los pecados a un cura. Esa es la idea que tenía la mente de la familia, porque eran católicos. Bueno, nunca iban a la iglesia, pero tenían esa idea. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ellos pensaban que tenían que confesar los pecados que ellos habían cometido a mí, viéndome como un cura. El término confesar en aquella época tiene otra idea muy, muy distinta. Por eso es que las palabras se entienden de manera diferente para las personas. En griego el término que es utilizado es homologueo. Significa admitir, decir la misma cosa, estar de acuerdo. Eso es lo que significa homologueo, estar de acuerdo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Entonces me lo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Está diciendo, si estás de acuerdo con lo que Dios dice acerca de Jesús, serás salvo. Miren, qué fácil la salvación, ¿eh? Qué sencillo. Si estás de acuerdo, si admites, si das tu consentimiento acerca de Cristo y dices lo mismo que Dios dice acerca de Jesús, eres salvo. Nada más, admitir, estar de acuerdo, o dar tu consentimiento acerca de lo que Dios dice, el Padre, acerca de Jesús de Nazaret. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oíd y seguid. Y adorad también. Adórenlo todos los ángeles del cielo. Y la persona es salva, es decir, estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de Cristo y la persona es salva, experimenta la salvación. Tema aquí estamos hablando de la mente, de una actitud del corazón. Las traducciones correctas serían estar de acuerdo con Dios acerca de Jesús. La palabra de Dios para todo, por ejemplo, traduce, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor. Señor, bueno, acá el término Señor, en el contexto general, en el contexto histórico, el vocablo Señor, en el contexto donde se escribió, era cuando los emperadores romanos, los césares romanos, se autoproclamaban como Señor, como Kyrios. Es el término Señor Kyrios, es Señor. Pero tiene una connotación diferente a la cual nosotros le damos hoy día al vocablo Señor. Cuando nosotros hablamos Señor, ¿cómo lo entiende usted? Por ejemplo, cuando decimos Señor, ¿qué se le ofrece? Señor, pasa adelante. Bienvenido, Señor. ¿En qué sentido está siendo utilizado ese término hoy día? El término Señor. Cortesía o respeto. Cortesía. De cortesía solamente. Sí, respeto. Pero Nada más. en la época del siglo I, el término Señor no equivalía a cortesía. Tenía una connotación superior, más profunda. Implicancias políticas y religiosas. Tenía implicancias políticas y religiosas. Política porque reconocían que el soberano de los súbditos del reino era el César, y él tenía el poder de controlarlo todo, a todos ellos, de gobernarlo a todos ellos. Pero no solamente eso, sino que esta gente debía prestarle adoración y reconocerlo como Dios al César. Ese es el contexto en el cual se deja registrado esta palabra aquí.
si confiesas con tu boca que Jesús es el Kyrios, lo que está diciendo tiene implicancias políticas, religiosas, espirituales. Se le está diciendo que no hay otro Kyrios, hay uno solo, y es Jesús. Y no hay otro Dios, solo Jesús. Uno, el que domina, controla y tiene derecho de ejercer soberanía sobre los seres humanos, el único que tiene ese derecho es Dios, es Jesús. Si reconoces que Jesús es el soberano del universo, que Él es Dios, y que le debemos, al cual nosotros le debemos adoración, y debemos subordinarnos y someternos a Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En una oportunidad alguien me llamó, me dijo que quería estudiar en el Instituto Bíblico. Yo le pregunté si había una iglesia, no había ninguna. Bueno, estaba en ese proceso de conversión, parece. Tenía un año, tenía que haber estado participando activamente en una iglesia. Había experimentar la conversión. Pero no estaba todavía convertido, pero está en el proceso, en esa etapa. Y me dijo, yo confieso que Jesús es el Señor. Fue lo que me dijo, porque parece que hemos predicado mucho, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, como una forma ritualista de ser salvado, como palabras mágicas. Es como, tiene otro nombre esto de, si se pronuncian las palabras correctas, entonces se produce la acción, la realidad en el interior del ser humano. Es un rito, tiene un nombre técnico, eso no me acuerdo ahora de cómo se llama. Es como el comodín. Sí, el comodín. Es como las palabras mágicas. Tiene que usar las palabras de manera correcta para que se produzca la realidad espiritual dentro del creyente. Entonces la gente, no sé, estamos predicando muy bien, parece, al aire libre. Porque la idea que queda la gente es que si ellos dicen, yo confieso que Jesús es el Señor, ya piensan que son salvos, están autoengañando, porque esta persona que me llamó no estaba participando en ninguna iglesia. Es decir, cuando uno se convierte ya comienza a participar inmediatamente en una congregación, quiere unirse a otra gente que tiene la misma fe, la misma experiencia que uno. Hay una necesidad de congregarse. Por eso ahí se debe presentar bien el Evangelio, para que no se presten a malas interpretaciones. Eso es reconocer a Cristo como Señor. También recuerdo una prima mía que no era católica, y tenía un concepto raro del bautismo. Pensaba que para ir al cielo tenía que bautizarse. Como ella no se había bautizado en la iglesia católica, fue a una iglesia evangélica, fue como un mes, se bautizó en la iglesia evangélica, tenía una vecina amiga, y después no fue nunca más, porque fue a bautizarse solamente, porque ella pensaba que con el bautismo ya era salva. Idea muy extraña. Bueno, es responsabilidad nuestra educar en cuanto a la fe cristiana. Bien, el otro término, la otra palabra es arrepentimiento, en metanoio o metanoia en griego. Literalmente es percibir posteriormente un cambio de mente, un cambio de actitud. Esa es la idea de metanoia, un cambio de actitud. Pero el cambio de actitud implica un cambio completo del ser humano, que implica o está en ejercicio la mente, las emociones y la voluntad. La persona se da cuenta que es pecadora, siente tristeza, dolor, vergüenza por su pecado, angustia por su pecado, y esos sentimientos le llevan a abandonar el pecado, a dejar el pecado.
Le preguntaron a una niña de escuela dominical qué es lo que era arrepentimiento. Respondió extraordinariamente simple, pero muy bien. Es sentir tanto dolor por el pecado que uno deja de pecar, dijo la niña en la escuela dominical. Siente tanto dolor por el pecado que uno deja de pecar. Es un cambio de actitud frente al pecado. Involucra la mente, las emociones y la voluntad. La voluntad de dejar, de abandonar el pecado. De eso se refiere el arrepentimiento. Un cambio de actitud, cambio de mente. Es un cambio de chip. Algunos veces le llaman, el mundo piensa que le han lavado el cerebro a los cristianos. A un pastor de Victoria le dije, lo conocen como, no me acuerdo, fue una jueza, una jueza dijo, que el pastor le dijo a un hermano, tú eres de la iglesia del pastor que le lava el cerebro a la gente. El arrepentimiento es eso, es un cambio de actitud, cambio de chip, que ejerce la voluntad. La gente ya no es igual. Me acuerdo estuve leyendo para lo que ocurrió con Willy Hoover en 1909 en Valparaíso. Cuenta Hoover en su libro que llegaron unas personas, unos electricistas, y comenzaron enviados por la municipalidad. Y comenzaron a revisar, a buscar debajo del púlpito si tenía interruptor el pastor Hoover, y en las bancas también comenzaron a buscar si tenía algunos alambres, corrientes, porque pensaban que el pastor le aplicaba corriente a los hermanos. No encontraron nada, no había absolutamente nada. Pero eso cuenta Hoover en su libro. Pensaba que el pastor Hoover apretaba un botón y los hermanos comenzaban a electrizarse. Bueno, y cambiaba, la gente cambiaba. Eso es arrepentimiento, un cambio de mentalidad, cambio de vida. El borracho deja de emborracharse, el delincuente deja de robar, el corrupto, el mentiroso deja de mentir, deja su corrupción, el traficante deja también de traficar. Eso es arrepentimiento. Si no ocurre aquello, no hay arrepentimiento. Un estado emocional simplemente, como ocurrió con Judas, por ejemplo. Pero no hay verdadero arrepentimiento. La gente en el mundo piensa que arrepentimiento es sentir tanta tristeza y comienza a llorar. Me arrepentí porque lloré. Si lloré, me arrepentí. Pero el arrepentimiento es cambio de actitud. Eso es el metanoia, cambio de actitud. En algunos casos puede ser útil ahondar en las raíces etimológicas de las palabras o del término, contemplar la evolución diacrónica de su sentido a lo largo de sucesivos periodos históricos. Este término, evolución diacrónica, tiene que ver con cómo las palabras han ido evolucionando a través del tiempo. Como se dijo originalmente, en una época, en otra subsiguiente, adquiere nuevo significado, no el mismo. A eso se refiere la evolución diacrónica. Por ejemplo, entusiasmo. Aquí se refiere originalmente el término entusiasmo. Originalmente, cuando se utilizaba, se refería a una persona que estaba poseída por algún demonio, algún espíritu. Alguien que estaba poseído por algún espíritu se le llama, esta persona está entusiasmada, está poseída por un espíritu. Pero cuando nosotros ahora, hoy día, utilizamos la misma palabra, esta persona es entusiasta. ¿Qué es lo que queremos significar? ¿Cuál es el sentido que le damos a esta palabra hoy? Es como un sentido de éxtasis, que la persona está como contenta, feliz. Muy bien, está contenta, feliz, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Motivación. Motivación. Muy motivada, o sea, esa persona, perfecto. No, pero no implica en ninguno de los casos que está poseída por algún espíritu. Porque las palabras cambian
a medida que transcurre el tiempo. No siempre las palabras significan lo mismo. Mártir originalmente es un testigo. Si vemos en el idioma griego, en un testamento, testigos, vosotros seréis testigos de Cristo. Pero el vocablo ahí es mártir. No le está diciendo que se va a convertir en una persona que va a morir por causa de Cristo, aunque también murieron muchos de ellos. Y también nos dice el Señor que debemos estimar, no debemos estimar nuestra propia vida, más bien menospreciar nuestra vida, porque aquel que quiera preservar su vida la perderá, y el que por causa de mí la pierda, ese la hallará. Tomad la cruz cada día y seguidme. ¿Ven qué es lo que estaba hablando ahí el Señor a sus discípulos? Que estén dispuestos a la muerte, a sufrir la muerte, porque los crucificados eran muertos. Porque le dijo, tome su cruz cada día y sígame. Le está diciendo que el creyente debe morir. Eso le está diciendo, mueran, deben morir. Deben estar muertos para el mundo, para la carne. Porque solamente así se puede vivir realmente la vida verdadera, abundante, la vida espiritual. Es decir, el seguimiento de Jesús y la crucifixión con Cristo, el tomar la cruz de Cristo, hay una vida abundante y una redefinición de la vida. Pero mártir después, el testigo, adquiere nuevo significado. El mártir es una persona que muere por una causa. Los comunistas muertos son mártires. Los fascistas muertos son mártires también. Los que murieron por alguna causa. Los que mueren por los carabineros, los bomberos, los de la PDI, los de la Armada, los de la aviación que mueren en un accidente, en cumplimiento de sus servicios, es un mártir. Un mártir ahora es una persona que muere por alguna causa, o por su oficio que tiene, su profesión, o por el deber que tiene que cumplir en un país, por ejemplo. Una palabra cambia a medida que transcurre el tiempo, no siempre significa lo mismo. Esa es la explicación de la necesidad de las traducciones bíblicas o de la actualización y revisión de la Biblia. Porque una palabra del año 1569, en el año 1605 ya no significaba lo mismo. Por eso que Casiodoro de Reina, después, cuando hace la traducción, en 1569, el año 1605 fue, ¿cierto? 1605, tiene que hacer una nueva revisión, que es la revisión de Valera, por eso digamos, no sé, como la Reina Valera. Porque lo que significaba una palabra en el año 1569, después del 1605, significaba otra cosa. La de 1909, por ejemplo, y Dios crió, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Crió, ahora, ¿a qué se refiere el término crió? ¿Cómo lo entiende usted criar, hermano, ahora? Esta misma palabra, criar, ¿cómo se entiende? Formar y sostener. Formar, muy bien, eso, formar, sostener, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra idea se le viene a la mente cuando empleamos esta palabra criar? Educar. Educar, muy bien. Guiar. Guiar también. Esa es la idea, criar. Por lo tanto, después en el año 1960, tuvo que hacerse una actualización, una revisión de la Reina Valera en 1909. Por eso es que se tradujo después del año 1909 como y Dios creó los cielos y la tierra. Los hizo de la nada. Tuvo que cambiarse esa palabra de criar porque ya en el año 1960 tenía otro significado. Perdía el sentido de cómo fue utilizado por primera vez la palabra crear, por ejemplo. Por eso es que siempre la Biblia debe tener nuevas traducciones o nuevas actualizaciones, revisiones, por este fenómeno de la diacronía de las palabras. Las palabras no son estáticas, sino que son mutables, mudan, son dinámicas, cambian de significado a medida que transcurre el tiempo. ¿Me podría dar usted, por ejemplo, hermanos, una palabra que ha cambiado en el tiempo? Que usted recuerde.
Una palabra que usted utilizaba cuando estaba pequeño y ahora tiene otro significado. ¿Recordará o no? No recuerdo. No hay ningún ejemplo. O en la época de sus padres, de sus abuelos también. Bueno, algunas palabras también que se pierden, ya no se utilizan más. Han quedado en desuso. Pero ya vivimos estos dos ejemplos, entusiasmo y mártir, que a medida que transcurre el tiempo cambian de significado, no tienen el mismo significado. En la Biblia ocurre del mismo modo. Una palabra que se dijo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, como se tradujo en la Septuaginta, después la utilización del Nuevo Testamento, el significado ha cambiado, ha variado porque ha transcurrido el tiempo. Bien, a eso se refiere la evolución diacrónica de las palabras. Cambia de significado, cambia de sentido a medida que transcurre el tiempo. Es como la Biblia, mi papá tiene una Biblia, hermano, ¿Sí? bien antigua, y ahí aparece cuando, por ejemplo, la mujer, o dice la Virgen María, dio, no dice dio a luz, sino dice parió. O sea, hay un cambio a lo que establece ahora la Biblia que uno lee, dio a luz, porque es como una ofensa ahora para decir parió, o sea, los animales paren, no sé. Muy bien, Algo sí, así. sí, correcto, correcto. Muy bien. Bueno, Pablo, ahí en la Biblia 1959 también sale la palabra mancebo, que es joven. Ya. Sí. Muy bien, claro. Bueno, hay necesidad de actualizar el lenguaje porque hay algunas palabras que están en desuso. Perfecto. Al otro, la paga del pecado. En Romanos 6:23, cuando se utiliza por primera vez, es el salario que se le da a un soldado, que se le pagaba a un soldado en esa época del siglo I, soldados romanos. Pero esa paga, ese salario era miserable, era menos del mínimo, era para sostener a la persona con vida solamente para que pudiera cubrir sus necesidades mínimas. La idea era el salario miserable. Lo que quiere indicar entonces el apóstol Pablo acá en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, el salario miserable del pecado es la muerte. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo ahí en ese momento, o originalmente. Pero paga ahora es pagarle lo que ha hecho simplemente, pero se ha perdido esencialmente el término. Otro es el uso loquendi, o el uso local de una palabra. ¿Qué es lo que significa esta idea del uso loquendi de la palabra? La investigación en el sentido original de las palabras, debemos notar que algunas eran usadas en un sentido limitado o especial, según la región o la época de la historia. Por ejemplo, el término carne, en hebreo carne es basar, y en griego es sark, y según el uso local denotaba. El vocablo sark, en griego puede referirse a la carne animal usada como alimento para el hombre. Puede tener ese significado. En algunos casos tiene ese significado. La carne del cuerpo humano, como distinta de la sangre o de los huesos. Entonces ahora está hablando acerca, literalmente, de esta carne. El cuerpo humano en su totalidad también. En vez de decir cuerpo humano, se refiere a la carne. Pero se está refiriendo al ser humano en su totalidad. O el conjunto de la humanidad cuando se habla de toda carne. No está hablando de animal, ser humano o todo tipo de carne, sino se refiere solamente a toda la humanidad, toda carne. Confiese que Cristo es el Señor. El elemento transitorio, perecedero del ser humano, es decir, lo que va a dejar de ser, dejar de existir. Pablo en la mayoría de los casos usa el término con una nueva connotación, le da otro significado del apóstol Pablo. Algunos autores utilizan el término sark para referirse a la carne animal, al cuerpo humano, al conjunto de la humanidad. Pero cuando el apóstol Pablo utiliza el vocablo carne,
adquiere un sentido ahora moral. No se refiere a esta carne, literalmente, sino que ahora adquiere un sentido moral. Se refiere a la naturaleza caída, divorciado de Dios, el asiento del pecado, la raíz y el origen de todas las obras malas. Se refiere a la naturaleza pecaminosa, esencialmente pecaminosa. El término carne, por lo tanto, no siempre significa lo mismo en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, sino que el término carne, para saber el sentido el sentido que le está dando el autor, se debe estudiar el contexto en el cual se está diciendo. Porque quizás puede referirse a la carne animal, o se refiere al ser humano, o a toda la humanidad, o se refiere a la naturaleza pecaminosa del ser humano. El apóstol Pablo lo va a utilizar en varios sentidos también, pero eminentemente en el sentido moral. A eso se refiere el uso loquendi, el uso local de una palabra. Se debe tener en cuenta la variedad del significado de la palabra. Cuando una palabra tiene muchos significados, a eso se le llama la polisemia de las palabras. Una palabra tiene muchos significados, la polisemia de las palabras. Una misma palabra puede tener en una misma época, o incluso en los escritos de un mismo autor, una palabra puede tener distintos significados. Por ejemplo, mundo, en griego es cosmos. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la humanidad perdida. Pero en 1 de Juan capítulo 2, verso 15, se refiere a la esfera ético-moral corrompida por el pecado en que la humanidad vive. Se refiere entonces a la naturaleza al mundo pecaminoso. No améis el mundo, y las cosas que están en el mundo. Se refiere al mundo, entonces, ahora le da otro sentido, otro significado. Mundo puede referirse a toda la humanidad, o mundo puede referirse a la contaminación del pecado, a la naturaleza pecaminosa del ser humano, o al ambiente pecaminoso en el cual se desenvuelve el ser humano. Eso es lo que se debe precisar cuando se realiza una exégesis en un pasaje bíblico, cuando se estudia una palabra. ¿Qué significado le dio el autor en este pasaje bíblico en particular? Cuando habla de cosmos, por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando habla de cosmos? ¿A la humanidad o se refiere a la naturaleza, a la esfera pecaminosa, corrompida por el pecado? Carne, ¿a qué se refiere? ¿A la naturaleza pecaminosa o simplemente está refiriéndose al cuerpo humano, a la humanidad en su totalidad? Cuando corresponde hacer la exégesis en el análisis de las palabras, eso es lo que usted debe precisar, el significado de las palabras de la epístola a Gálatas. ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos? ¿Vamos bien hasta ahora? Así es. Muy bien, no hay ninguna pregunta entonces, perfecto. ¿Hay alguna palabra en castellano que tenga distinto significado una misma palabra? Casa. Casa, muy bien, dice el hermano Robinson, casa, muy bien. ¿Cuál es el significado general de casa? Habitación. Esa habitación. Un edificio. Hogar. Parece que es lo mismo, ¿sí? La idea. El casa, parece que es lo mismo, ¿eh? Siempre significa lo mismo. Un lugar donde habita una persona. Muy bien, Apellido puede ser. una familia, pero tiene otro significado aparte de eso, de un lugar donde habita una familia. Ah, que casa está, puede ser Una un estructura. matrimonio. Un matrimonio que se casa. Ah, muy bien. Bueno, ahí se escribe de manera distinta. Suena de igual, pero se escribe de manera distinta. Porque la otra es casa con Z, la de cazar animales. Sí. Acá No sé si se refería a eso, pero. del sonido, bueno, del sonido no, principalmente la escritura. Aquí estamos trabajando con los textos escritos. En castellano hay una letra que cambia, que es la Z.
Pero hay algunas palabras que se escriben igual, pero tienen otro significado. El término, mi hermana, el término morada del Salmo 91. ¿Mm? ¿Sí? Mucho, ese término también le dan varios significados al término morada, al que habito bajo la morada del Altísimo. Muy bien. Te tengo que revisar cuáles son los significados que se dan ahí. Hermano Pablo, Sí, casa es una estructura, pero también cuando hay un cántico que dice que se llene tu casa con tu gloria. No se refiere a la estructura, se refiere al lugar físico. Correcto, muy bien. Sí, puede ser. Lo otro es taco. ¿Cuáles son las ideas que se le ven a su mente? Taco de zapato. Muy bien, el taco de un zapato. ¿Quién más? ¿Qué otra cosa se le viene a su mente? El tránsito. Muy bien, una aglomeración de La vehículos. comida, el taco mexicano. Muy bueno, muy bueno. El de los El zapatos taco de pool. femeninos. El taco de pool. El Taco de pool también, muy bien. Los que juegan pool, yo soy muy malo para el pool. Muy bien. El taco de zapato, taco para comer, una aglomeración y el taco de pool. 4 significados de una misma palabra que se escriben igual. A eso se refiere la polisemia de las palabras, cuando una palabra tiene mucho significado. Y el uso loquendi de una palabra, cuando una palabra significa de manera diferente en lugares geográficos. Guagua, por ejemplo. ¿Cuál es la idea que se le viene a su mente cuando escucha esta palabra guagua? Un bebé. Un bebé, ¿cierto? Un bebé, muy bien. Para demoler. Una máquina para demoler. Una herramienta. Una herramienta, muy bien. Pues si estamos en una En familia, otros países, una guagua, yo tengo una transporte. guagua, se entiende que es un bebé. Pero si está en una construcción ahora, oye, tráeme la guagua, va a buscar una herramienta entonces. Queda las manos así después cuando yo he trabajado con eso. con la guagua. Pero ahí, hermano, la guagua en ese sería un modismo, sí, porque la guagua se llama, su nombre técnico es demoledor, pues así se llama, no se llama guagua. Roto martillo, señor. Sí, pues no es guagua, ese sería un modismo, no sería que se escribe igual, sino que podríamos decir un mal uso tal vez de la palabra, puede ser. Porque su nombre es como cuando uno asume marcas dentro de las palabras. Es como el lápiz Bic. Todo ese, es como asumir ciertas marcas, o el confort. También, claro. Porque no es papel higiénico, pues no confort. Pero como está la marca, lo asume, ¿no? Exactamente. Pero aquí es el fenómeno también de las palabras, que las palabras cambian y se legitiman por el uso. Y la referencia que se le da a ese uso de la palabra. Por eso es que siempre van mutando, van cambiando. Quizá después se consagre el término guagua y se elimine el término del otro, no sé cómo se llama, de manera técnica, ¿cómo se llama esa? Roto martillo. Rota martillo, no, me imagino, no, yo nunca lo conocí rota martillo, yo trabajé en la construcción y nunca me mandaron a buscar un rota martillo, lo que me mandaron a buscar era guagua. Y cuando me decían, oye, enséñale a usar la guagua a este otro joven, yo le hablaba acerca de la guagua, así se usa la guagua. No, Dale con la guagua. Claro, rota martillo jamás, ahora recién me vienen a enseñar que eso se llama rota martillo. Muy bien. En la guagua, ¿qué otra palabra? Pero en otros contextos, en otra zona geográfica, la guagua tiene otro significado. Si viajamos a otros países. Un transporte público. Sí. Transporte público, ¿eh? Transporte público. Un minibús, una cosa así. Un minibús. A eso se refiere el uso loquendi de las palabras. Una palabra tiene significado de manera distinta en la zona geográfica. Otro ejemplo, ¿cuál puede ser? Carro. Carro de caballo. Un carro de caballo, en una parte el carro se le viene inmediatamente a un carro de bueyes. Un carro de bueyes, carro de caballo, muy bien. Pero, ¿qué más se le viene a su mente cuando escucha esta palabra carro? El carro de supermercado. Un carro de supermercado, muy bien, un carro de supermercado. Un automóvil. Un automóvil también, un carro. ¿Qué más? Esos son
algunos sentidos que se le da este término carro, ¿eh? O se refiere al carro policial también. La policía, los carabineros le dicen, ¿dónde está el carro? Hoy tuviste el carro por aquí. Se refieren Ahora, al carro policial. ¿Sí, hermana Ruth? porque sí, como usted dice, porque yo también el carro le llaman, por ejemplo, en Argentina, a la parte de atrás de la cabeza, tu carro, es la parte de atrás de ese carro. Entonces, es igual que como el minibús que le llamaban la guagua, una cosa. Correcto, correcto, correcto. El colectivo Llave, también. Llave. Ah, llave igual, llave. pues, llave también. La Argentina, canilla. Ya. Mire, ve cómo varían las palabras. Varían las palabras de un lugar a otro. El colectivo también. Aquí colectivo, un taxi, pero que no es taxi. Pero en Argentina el colectivo es como una micro. Es el colectivo. A eso se refiere el uso loquendi de las palabras, el uso local de una palabra. No, en un sector, en una zona geográfica, no significa lo mismo que en las otras. Pero los ejemplos bíblicos ya lo vimos, ¿eh? Perfecto, continuemos lo otro entonces. Espíritu. Espíritu también tiene muchos significados. Neuma es en griego. Puede referirse al viento, puede referirse al aliento, aliento. Puede referirse a la parte inmaterial e invisible del hombre ahora, la parte espiritual. Puede referirse al hombre fuera del cuerpo, desnudo del cuerpo, es decir, en su estado de difunto. Puede referirse al sentido sensible del ser humano. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice Mateo, es decir, el elemento sensible del ser humano. Al propósito, al objetivo, también, como dice el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios capítulo 12, en el verso 18, voy a buscar acá. Capítulo 12, en el verso, 2 Corintios. Capítulo 12, en el verso 18, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? Es decir, no hemos procedido con el mismo propósito, pero el vocablo que se utiliza ahí es neuma, traducido como espíritu, puede ser viento. Aquí se tradujo como espíritu, pero evidentemente no se está refiriendo a la parte inmaterial del ser humano, al viento, al aliento, al hombre fuera del cuerpo, a la persona sensible, sino que se refiere al propósito. Actuaron con un mismo propósito, con un mismo espíritu. El equivalente al pronombre personal yo. También el apóstol Pablo lo utiliza en ese sentido en primera de Corintios, capítulo 16, en el verso 18. Capítulo 16, en el verso 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Es un sustituto del pronombre personal yo. Me fortalecieron entonces, me confortaron a mí, dice el apóstol Pablo, pero el término que va a utilizar ahí es espíritu o neuma. Una palabra entonces tiene muchos significados. En la exégesis, cuando realicemos entonces el estudio de las palabras más relevante, más importante, que ustedes consideren más relevante, más importante, eso es lo que deben hacer, identificar qué significa esta palabra cuando es utilizada. Continuemos entonces con la siguiente, el contexto. Muy importante el contexto, hermanos, para hacer un trabajo exegético, muy importante. No solamente para hacer un trabajo exegético, sino para predicar la palabra de Dios, para no predicar falsas doctrinas o simplemente predicaciones de humanos, de seres humanos, ocurrencias e imaginaciones que se me han venido a la mente y que yo he considerado hermosa en mi imaginación. Para predicar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, se debe estudiar el contexto en el cual se dijo o está registrada esta palabra. El contexto a qué se refiere
se deriva del latín cum, unión, asociación o compañía, y textum, tejido, por extensión, una contextura o una trama, enredo o maraña, o una unión de cosas que se enlacen y entretejen. Es una serie de discursos, o el hilo de la argumentación de una narración o una historia. Aplicado a documentos escritos, expresa la conexión de pensamiento que existe entre sus diferentes partes para hacer de ella un todo coherente. La escritura debe caracterizarse por eso, por la coherencia. Todos los elementos cumplen un propósito y están estrechamente relacionados unos con otros, vinculados unos con otros, desarrollando la idea central de un texto. A eso se refiere el contexto. Es un tejido. En las exégesis que estamos realizando, y usted ya puede ir avanzando en su trabajo exegético, ya vimos en la clase 12, hicimos un avance, cómo se comienza ya a hacer una exégesis. Vamos a trabajar con el contexto. Están allí los contextos inmediatos y el contexto remoto. Hay una sección de la exégesis donde tiene que trabajar con el contexto. Está la amplitud del texto. ¿Qué más tiene que trabajar ahí en su exégesis? El uso del contexto histórico particular del pasaje, los pasajes paralelos. Todo eso tiene que trabajar en la exégesis. ¿A qué se refiere el contexto inmediato? El contexto inmediato alude o se refiere a los versículos bíblicos que están inmediatamente anterior al pasaje bajo estudio. Y el contexto remoto, tanto inmediatamente anterior, inmediatamente posterior al texto sujeto a análisis. Es el contexto inmediato, lo que está inmediatamente. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. ¿Cuál es el contexto inmediato de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9? La gracia. No, el contexto inmediato. ¿A qué se refiere el contexto inmediato? El contexto inmediato son los versículos que están inmediatamente anterior y los versículos bíblicos que están inmediatamente posterior al El texto. 7 y el 10. Perfecto. Versículos 7 y 10. Perfecto. El 8 y 10 dice, ¿cierto? Capítulo 2, verso 8, 8 al 10. 7 y 10. Muy bien. Hay que extenderse un poquito más, no ser tan, O sea, tan reducido, sino que hay que del 1 al 7. extenderse más. Del 1 al 7, muy bien, por ahí está. Del 1 al 7. Del 1 al 7 entonces es el contexto inmediato. Pero falta más todavía. Falta más. Y del 10 al versículo 10. De acuerdo aquí al pasaje bíblico, termina la idea en el versículo 10. Muy bien. Ese sería el contexto, entonces, el contexto inmediato. Los versículos que están inmediatamente anterior, los versículos que están inmediatamente posterior. Ahí usted va a ver si concuerda usted con los editores de la Biblia, porque puede ser que el editor de la Biblia haya errado y usted puede decir que el argumento sigue, continúa más adelante. El contexto inmediato no termina en el 10, puede terminar en el verso 20 o verso 22, capítulo 3, verso 4, puede ser. Eso depende de la exégesis que usted está realizando. A eso se refiere el contexto inmediato. Muy bien, qué bueno que quedó claro el contexto inmediato. El contexto remoto ahora. ¿A qué se refiere el contexto remoto? Las porciones que están más alejadas del pasaje bíblico. A eso se refiere el contexto remoto. Puede referirse al mismo texto que está sujeto bajo análisis de estudio o bajo
un trabajo exegético. Puede referirse al capítulo 1, el último capítulo del libro de Efesios, el contexto remoto. También alude el contexto remoto a lo que el apóstol Pablo escribió, pero en otros libros, pero que desarrolla la misma idea, la idea que está desarrollando ahí es la gracia. Entonces, el contexto remoto de la gracia es también consultar lo que Pablo dijo en el libro de Romanos, en lo que dijo en Corintios, en lo que dijo en Gálatas, en las epístolas pastorales, en Tesalonicenses, Filipenses, Filemón. Es el contexto remoto. Es decir, lo que se encuentra en otras partes de la Biblia, empleadas por el mismo autor, el apóstol Pablo. La exégesis tiene que hacer eso. Pero no solamente limitarse al apóstol Pablo, sino también cómo fueron utilizados el término gracia en otros pasajes de las Sagradas Escrituras, por otros autores. Va a consultar ahora entonces con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, el escritor de Hebreos, Pedro, Judas, cómo ellos utilizan el concepto de la gracia. Si no aluda a lo mismo, entonces no se utiliza, pero si está refiriéndose a la misma idea de la gracia salvadora, por ejemplo, se utiliza y se debe mencionar, se debe señalar ahí en su trabajo exegético. Pero no debe limitarse al Nuevo Testamento, sino que también va a buscar en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, donde aparezca este concepto de la gracia, cómo es utilizado el tema de la gracia. A eso se refiere el contexto remoto. ¿Cómo es utilizada la palabra gracia en distintas partes de las Sagradas Escrituras? A eso se refiere el contexto remoto, el contexto general de las Sagradas Escrituras, cómo es utilizada una palabra. Pero mi hermano, Sí, dímelo, Jaime. o sea, pero el versículo central sigue siendo el versículo 8-9, porque de ahí sacó la predicación, es el pasaje central. Correcto, así es. Así es el que está sujeto a análisis. Eso es lo que está sujeto a análisis. Hermano Pablo, ese no debe variar, ¿cierto? No, no debe cambiar. No, porque su exégesis está basada en ese texto. Quiere saber qué significa ese pasaje bíblico. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, en ese versículo 8 y 9, ahí puede sacar los pasajes paralelos y puede sacar también las palabras que significaron en su contexto de esa época. Exactamente. Tanto griego y hebreo. Exactamente, así es. Perfecto. Esa es la idea. El contexto remoto ahí se responde también a los paralelos, el uso de los pasajes paralelos. Muy bien. Esa es la idea del contexto inmediato y remoto. Siempre nosotros, para hacer predicaciones, debemos consultar el contexto inmediato y el contexto remoto. Ejemplo sacado de contexto fuera de su contexto. Esto le dice la esposa a su esposo: vete al súper, limpia el sofá, friega y seca los platos, mira si hay leche, cuelga la ropa, quita el polvo a la tele, compra un desatascador y saca al perro un rato. Y la persona va a utilizar las palabras solamente que le convengan y lo otro lo va a eliminar. Lo que va a hacer es, va a descontextualizar lo que le dijeron. Vete al sofá, mira la tele un rato. Lo que él hizo fue un ejemplo de texto sacado fuera de su contexto. ¿En qué hogar pasó eso? No. En una oportunidad, bueno, los libros varían, pero la idea es la misma. Una persona quiso hacer la palabra de Dios, quiso obedecer la palabra de Dios, y abrió la Biblia por azar. Cerró los ojos y puso el dedo ahí, donde me salga eso voy a leer. Judas fue y se ahorcó, fue lo que leyó. Y después pidió confirmación, abrió la Biblia nuevamente, puso la vista. En el versículo bíblico, el siguiente que le salió: ve tú y haz lo mismo. Y quedó un poco confundido el hermano, entonces pidió confirmación nuevamente. Abrió con el texto del versículo bíblico: y lo que vas a hacer, hazlo pronto, le salió. Lo que está haciendo ahí es sacar o utilizar la Sagrada Escritura fuera de su contexto, descontextualizar la palabra de Dios. Es un grave error eso, de descontextualizar la palabra. Por aquí surgen las herejías,
Las famosas herejías. Las herejías se fundamentan en textos fuera de su contexto, sacados de su contexto. Cuando, por ejemplo, se quiere negar la divinidad de Jesucristo, los versículos bíblicos utilizados es el primogénito de toda creación. Se le viene inmediatamente a la mente. Entonces, si es el primogénito de toda creación, entonces es el primer ser creado, dicen los testigos de Jehová y los mormones. El primer ser creado. Entonces Cristo es un ser creado, no es eterno, no es Dios entonces, es la primera criatura creada por Dios. A esa conclusión llegan los testigos de Jehová, los mormones. Pero el contexto, si uno analiza el contexto bíblico, no se refiere a la creación de Cristo. El primer contexto, el primogénito de toda creación, se refiere a la encarnación, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, con respecto al primogénito de la creación, a la encarnación. Perdón, la palabra engendrado, también utiliza la otra palabra engendrado, cuando introduce al primogénito en toda creación, vocablo que se utiliza ahí, el engendrado. Y la otra palabra, engendrado, yo te he engendrado hoy, es en Hechos. Cuando resucita Dios a Jesucristo, y el versículo bíblico que he citado, yo te he engendrado hoy, se refiere al cuerpo glorificado de Jesucristo en su resurrección. Y primogénito se refiere al ser cabeza de la creación, así como los primogénitos de la antigüedad tenían doble herencia, doble derecho a la propiedad, y eran jefe del hogar, así también Cristo es jefe de la creación. Pero esos dos versículos bíblicos, yo te he engendrado hoy, primogénito de la creación, son mal utilizados, descontextualizados por las sectas de los testigos de Jehová y los mormones, para negar la divinidad de Jesucristo. Ese problema de Mi hermano, las descontextualizaciones de la Biblia. ¿Sí, hermano Ezequiel? los solo Jesús igual hacen algo como parecido, por ejemplo, en Hagamos al hombre, ¿quién irá por nosotros? O cuando Dios habla de manera en plural, ellos dicen que no es porque sean más, no es porque sea un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, sino que porque habla de manera plural, porque es majestad, como que Él es grande, Él es tan grande que Él habla de manera plural, pero eso no quiere decir que sean tres. Sí, exactamente. Es la antigua respuesta que dieron los judíos a esas expresiones plurales de Dios, de la majestad, o está hablando en superlativo, la explicación antigua que es. Profesor, Sí, hermano Vicente. en esa clase de versículos es donde donde aprendimos en teología sistemática acerca del Elohim y Yahid. Exactamente, así es. Sí, correcto. Correcto. Elohim es literalmente dioses, está hablando de un superlativo ahí para exaltar la majestad, la soberanía de Dios. Acá otro ejemplo más. ¿Qué significa el dicho el que no corre vuela? No sé, nunca lo entendí, dice la mamá. Porque no tiene un contexto de referencia para saber el significado de una palabra. Esa es la idea de los contextos. Ahora debemos ver otro punto que tiene que ver con los pasajes paralelos. ¿A qué se refieren los famosos pasajes paralelos? A grandes rasgos, un pasaje paralelo son aquellos que tratan una misma escena, una misma historia, una misma doctrina, un mismo evento. Por ejemplo, la purificación del templo de Jesucristo relatado en los evangelios. En Mateo se relata. El pasaje paralelo sería lo que relata Marco, lo que relata Lucas. El otro pasaje paralelo lo que relata Juan. La alimentación de los 5.000 que describe Mateo. ¿Cuáles son los pasajes paralelos? Lo mismo que relata Marcos, Lucas y Juan. Esos son los pasajes paralelos. Los autores o los libros de la Biblia que tratan o hacen referencia a un mismo pasaje, a un mismo evento, o a un mismo acontecimiento. O desarrollan una misma doctrina. A eso se refieren los pasajes paralelos. Estamos trabajando con el libro de Gálatas.
donde habla acerca de la ley, de volverse a esclavizar, habla acerca también de guardar los días, las fiestas, los sábados. Los pasajes paralelos entonces de Gálatas serían lo de Colosenses, donde también habla acerca de la ley. Lo que menciona también el Romanos. libro de Hebreos, lo que menciona el libro de Romanos, tratan la misma idea de la ley. Esos son los pasajes paralelos. Por lo tanto, usted, los pasajes paralelos, cuando realiza su exégesis en Gálatas, va a consultar entonces lo que dice Colosenses, sobre los días, las fiestas, los años, lo que dice el libro de Hebreos sobre la ley, y lo que dice también el libro de Romanos, donde aparezca la idea de guardar las fiestas judías. En cualquier libro donde aparezca esa idea desarrollada, es un pasaje paralelo que usted debe considerarlo para realizar su exégesis. Hermano Jaime, ¿iba a decir algo? No, ok. dije. Ok, ya. Pasajes, por ejemplo, que tratan de la deidad de Cristo, Colosenses, Cristo el creador, el sustentador de todas las cosas, Hebreo 1:1, 1:3, adore todos los ángeles de Dios, Apocalipsis 1:8, aquí viene con la nube, todo ojo le verá. En el paralítico también, que lo menciona Mateo, ese mismo relato lo menciona Marcos, también lo menciona Lucas. Esos son pasajes paralelos. Muy bien. A eso se refieren entonces los pasajes paralelos. Hay libros que desarrollan las mismas ideas, por ejemplo, Samuel. Hay eventos que se encuentran en Reyes, en Crónicas. Edra y Nehemías desarrollan la misma idea. Hechos desarrolla la misma idea que se encuentran en el apóstol, o las epístolas del apóstol Pablo, por ejemplo. Esos son los pasajes paralelos. Cuando se estudia algunos pasajes del Antiguo Testamento, será necesario examinar al mismo tiempo lo que el Nuevo Testamento enseña. Moisés, por ejemplo, en Éxodo se lo considera como un asesino que huye del faraón, pero el Nuevo Testamento lo ve como un enviado de Dios para liberar a su pueblo. Lot se ve como un hombre carnal, pero en Pedro, el Nuevo Testamento lo ve como una persona justa, que se dolía por la maldad que se encontraba en Sodoma y Gomorra. La forma más práctica de aplicar esta regla será de hacer uso de la Biblia, con referencia, una concordancia y la memoria. ¿Cómo usted va a poder desarrollar ese punto de su exégesis de los pasajes paralelos de manera rápida, sin que se demore mucho tiempo? Consultar la referencia, una concordancia o también la memoria. Le va a ayudar mucho entonces una Biblia con concordancia. Busca la palabra ley, por ejemplo, en Gálatas, o la fiesta, los sábados, la nueva luna, y le va a llevar a otros pasajes de la Biblia donde hablen acerca de ese mismo asunto. Y se le va a facilitar su trabajo exegético, va a andar rápido. Muy bien, eso es lo que tenemos que ver hoy día entonces, mis estimados hermanos. Vamos a dar un repaso breve de lo que vamos a ver entonces, o lo que vimos en esta clase. ¿Por qué es difícil traducir las palabras de un idioma a otro idioma? ¿Por la etimología puede ser? Hay otra razón, hay otras razones por las cuales es difícil traducir las palabras de un idioma a otro. Porque a veces no existen esas palabras en el idioma que se quiere traducir. Muy bien, están ausentes entonces, no tienen su equivalente exacto en el otro idioma. Hay otra razón también que se dificulta al momento de la traducción. La evolución diacrónica. Muy bien, tiene otro nombre aquí, ¿no? Tiene que ver con la polisemia de las palabras, es decir, la multiplicidad de significados que tiene una palabra en un idioma. Cuando se traduce tiene que traducir exactamente cuál es el sentido que se le dio originalmente cuando se tradujo una palabra. Cuando hablamos de etimología de las palabras, ¿qué es lo que queremos indicar? La raíz. La raíz de la palabra. La raíz de la palabra, perfecto. ¿A qué se refiere la evolución diacrónica de las palabras?
la evolución de la palabra a lo largo de la historia, ¿puede ser? Perfecto. El cambio que ha sufrido las palabras a medida que ha transcurrido la historia. Por ejemplo, mártir es una de ellas, entusiasmo. Ahora tienen otro significado de lo que originalmente significó. Muy bien. La polisemia de las palabras, ¿a qué se refiere? Sus diversos significados. Los diversos significados, la multiplicidad de significados que tiene una misma palabra. Perfecto. ¿Cuáles son los dos tipos de contextos que se utilizan en los trabajos exegéticos? Inmediato y remoto. Muy bien, ¿a qué se refiere el inmediato? Versículos anteriores y posteriores del texto, y remoto se encuentran otros pasajes de otras epístolas o de otros contextos. Perfecto. ¿A qué se refiere el uso de pasajes paralelos en el trabajo exegético? Que tratan el mismo, El mismo asunto. el mismo asunto en otras epístolas, otros pasajes bíblicos. Excelente. Muy bien, eso es lo que teníamos que ver hoy día entonces